cultura humana versus cultura divina. Si el reino tiene una cultura y una forma de proceder, quiere decir que Dios tiene una forma de hacer las cosas que no se parecen quizás a la suya y a la mía, pero Dios tiene una manera de llevar a cabo sus planes tan específicos como Él lo ha deseado y lo ha determinado. Ahora, cuando se trata de nosotros los seres humanos, necesitamos de alguna manera entender que la forma de pensar es la que de alguna manera afecta nuestra lógica y nuestra manera de actuar. Nuestra forma de proceder está vinculada directamente con la cultura humana, con la forma de la naturaleza humana, y es muchas veces eso que afecta constantemente nuestra vida para poder ver, oír, pensar y hacer como Dios desea. Entonces tenemos un choque de culturas: la cultura natural, la forma de proceder del ser humano, contra lo que Dios dice, que muchas veces a nosotros nos parece equivocado y nos parece ilógico. Dios tiene una cultura, una manera, una forma de proceder y hacer las cosas. No siempre es igual, pero hay características que nos hacen ver cómo Dios funciona. De hecho, una de las cosas que usted y yo no vamos a perder jamás es lo que dice la palabra cuando el escritor a los Romanos en el capítulo 4 verso 17 usa las siguientes palabras, refiriéndose a un testimonio de la vida de Abraham: y te ha hecho padre de naciones delante de aquel en quien creyó. Es decir, esta es la parte: que Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el Dios que tiene una forma de hacer las cosas totalmente distinta. Dios llama lo que no es y lo hace. Lo que no existe lo trae a existencia. Es una forma en la que Dios procede, trabaja y hace lo que Él tiene que hacer. Ahora, Dios tiene una forma de pensar y la Biblia nos da testimonio de cómo Dios piensa. Y mire, lo primero que yo tengo que entender cómo Dios piensa, porque si no yo tendré una lucha en mi interior que jamás terminará. Dice el profeta Jeremías capítulo 29 verso 11: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Lo primero que tengo yo que saber es cómo Dios piensa. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para mal, sino que son para su bien. Dios dice: mi plan y mi manera de pensar tiene un objetivo: darte un buen futuro, darte una esperanza, para que tú sepas que yo soy el que hago las cosas de acuerdo a mi manera. Dios dice: voy a darte un futuro lleno de bienestar. Ahora, el profeta Isaías usa más o menos el mismo mensaje, y en Isaías 55 verso 8 y 9 dice, esta versión que tengo acá es distinta a la que quizás usted vea en la pantalla, y dice: el Señor dice: mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Dios dice: mi forma de hablar, mi forma de hacer las cosas no se parecen a las suyas. ¿Alguien dice amén? Ok, entonces cuando no se parecen a las mías, inmediatamente cuando yo no entiendo o yo no discierno cómo Dios funciona, entonces yo tengo un problema. Pero el problema es de cultura. El problema es por mi lógica y por mi razón y por mi naturaleza humana. Y dice la escritura que no se parecen mis pensamientos a sus pensamientos, y que sus caminos están por encima de lo que yo pueda imaginarme.
Mire, yo puedo pensar algo y me puedo imaginar algo, pero los pensamientos y caminos del Señor están por encima. Ni siquiera lo puedo imaginar, porque Dios funciona así, Dios procede así. Ahora, lo que sí usted puede estar seguro es que Dios piensa bien de ti. Yo no sé si usted lo puede aceptar, pero dice la Escritura, cuando usted conoce cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa, es: Dios piensa bien de ti. Dios piensa bien de ti. Dios piensa bien de ti. Yo no sé si lo puede declarar conmigo 3 veces por lo menos y decir: Dios piensa bien de mí. Dios piensa bien de mí. Dios piensa bien de mí. Mis planes para ti son de bien. Aunque su presente le diga que eso parece estar equivocado, pero Dios dice: yo pienso bien de ti. Choca con usted, ¿no? Choca conmigo, choca con mi razón, porque es mi cultura, es mi naturaleza caída. El punto de partida de los pensamientos de Dios para su vida, para mi vida, comienza cuando usted oye a Dios. El pensamiento de Dios es de alguna manera lo que debe permanecer en nuestra mente. Y algo que debo entender es que Dios desea que yo entienda que Él piensa bien de mí. Y algo más: necesito adoptar, integrar o injertar en mi vida como Dios piensa de mí. Dios piensa bien de mí. ¿Eso choca con usted? Porque a veces el panorama dice todo lo contrario. Por eso es cultura humana versus cultura divina. Si Dios siempre piensa bien de mí, pregunto: ¿qué tan bien piensa usted de sí mismo? Cuando usted se ve a la luz de la palabra, usted y yo tenemos un problema. Nosotros vemos todo lo negativo en nosotros. Otras personas te saludan, otras personas te dan una palabra, te dicen algo, y tú dices por dentro: si supiera la verdad. ¿No le ha pasado? Que le dicen a tus hijos: qué amable es su hijo, qué servicial es su hijo, mire su hija, qué bien se porta. ¿Usted me está hablando de otra persona, o de mi hija o de mi hijo? No, de sus hijos. Pero por dentro dice: es que ese no es el retrato que yo conozco de ella en casa. ¿Qué te está diciendo? Que las personas lo pueden ver bien, aunque usted lo pueda ver mal. Usted puede verse mal de acuerdo a su propia conducta, de acuerdo a su propio proceder, pero Dios, dentro de su plan, dice: yo te veo bien y yo pienso bien de ti. Así que prepárate para ver algo distinto, porque si crees que yo pienso bien de ti, algo va a suceder y va a marcar una diferencia en tu vida. Ahora, esa es la forma de pensar, de obrar y de proceder de parte de Dios. Pero ¿cómo piensa usted? ¿Cómo pienso yo? Nuestra forma de pensar. La Biblia me hace ver que todo comienza con nuestros pensamientos. Son nuestros pensamientos los que hacen generar decisiones que tienen efecto en acciones, y estas lo llevan a tener cierto tipo de resultados. El proverbista, en el capítulo 23, verso 6 al 7, encierra un mensaje, y el contexto habla de alguna persona que de alguna manera te invitó a comer y te hizo participar de la mesa, pero también dice allí específicamente: pero su corazón no está contigo, pues como piensa dentro de sí, así es él. Y te hace decir la palabra, y no lo hemos visto en otras ocasiones, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él.
somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Dios piensa de una forma, pero muchas veces el pensamiento de Dios no es mi pensamiento. Yo tengo mi propia forma de pensar. Y a veces en nuestra llamada inteligencia, cuando actuamos o procedemos, muchas veces insultamos a Dios en nuestra forma de actuar o de proceder, simplemente porque dice Dios: me estás hablando de algo totalmente distinto a lo que yo pienso y como yo hago las cosas. Los malos pensamientos siempre van a generar malos resultados. ¿Usted tiene pensamientos de bien o pensamientos de mal? Algunas interrogantes para que usted y yo reflexionemos. ¿Qué tipo de pensamientos gobiernan tu mente? ¿Cuánto te duran esos pensamientos? ¿Qué piensa usted de Dios? Y la siguiente interrogante: ¿qué crees que piensa Dios de ti? Son dos cosas muy distintas. Y cuando yo he visto descender la gloria de Dios y cuando yo he visto manifestar a Dios su poder, es cuando lo mío se alinea con Dios. Lo mío se alinea con Dios, no que Dios se alinea a lo que yo hago o dejo de hacer. Entonces, entendiendo que hay dos corrientes, dos pensamientos, dos culturas, dos formas de proceder, en base a eso, aún sabiendo lo que dice la palabra, un sinnúmero de ocasiones aparecen interrogantes constantes. Ok, si eso piensa Dios de mí, ¿por qué entonces me pasa todo esto a mí? Si eso es lo que Dios piensa de mí, ¿por qué nos suceden todas estas cosas a nosotros? Como lo llegó a expresar en un momento determinado Gedeón: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Muchas veces el camino se ve difícil y muchas veces vemos solo de acuerdo a nuestra cultura natural, de acuerdo a nuestra forma de proceder. Pero cuando usted ve su camino oscuro y el camino a veces cuesta arriba y le faltan las fuerzas, Dios ve totalmente otro escenario y piensa de otra forma y obra de otra manera. Pero nosotros no lo asimilamos así, porque siempre aparece la interrogante: ¿hasta cuándo? ¿Dónde estás? ¿Y por qué todo esto? Pero Dios ve totalmente distinto a nosotros. Ahora, ¿sabe Dios lo que usted está pasando? ¿Sabe Dios lo que usted está viviendo en este momento? Él lo sabe. Él está consciente. No se le ha escapado ni un mínimo detalle de su vida. Quiero decirle que esa situación que hoy ha tomado el control de su vida, de su pensamiento, va a pasar. No vas a terminar así. La historia no termina de esa forma. Tu presente no termina de esta manera. Dios tiene un punto de vista totalmente distinto. Y aunque hoy parece triste y parece oscura la etapa que estás viviendo, por más difícil que sea e insoportable que parezca, piense de una manera distinta, piense de una manera diferente. Porque aunque es su presente, no es la realidad final, ni el punto final de su vida, ni de su historia. Estoy aquí para decirle que Dios piensa bien de usted y de mí. Dios piensa que usted será restaurado. Dios piensa que Dios hará una obra a través del Espíritu Santo y de su palabra en su vida. Y usted no terminará hecho pedazos. Usted se levantará, aunque sea de las cenizas, porque no permanecerá de esa forma. Si Dios está pensando bien de usted, Dios le dará la victoria hasta el punto final y no terminarás así. ¿Cómo se expresa nuestra naturaleza o nuestra cultura humana? Mis circunstancias, mi forma de pensar y mi forma de ver me llevan a pensar y me llevan a hablar.
De acuerdo a mi forma de pensar, muchas cosas no tienen sentido. Por ejemplo, se me quedaron estas palabras de una canción que me ministró en las últimas semanas demasiado. La canción se llama No tiene sentido. No tiene sentido, Señor, que cuando más te hablo, más clamo y más te busco, es cuando yo más silencio recibo de ti. No tiene sentido. No tiene sentido que el reloj de Dios no tiene el tiempo mío. No tiene sentido. Y es allí donde nosotros nos expresamos de una forma y llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Lo has llegado a pensar? Nuestra humanidad y nuestra naturaleza dice que sí, pero Dios dice en su forma de hablar y de compartirnos una palabra: no te dejo, no te abandono, siempre estoy contigo y estaré todos los días hasta el fin. Sí, eso dice allí, pero yo no lo siento así. A eso me refiero, que cuando Dios te habla o ministra, muchas veces terminamos actuando y procediendo según nuestra cultura tradicional y muy humana, que está bien metida en todo nuestro ser. Pero gracias a Dios por las tormentas, porque las tormentas son las oportunidades que Dios presenta para a través de ellas arrojar y traer una bendición sobre tu vida. No lo puedes ver así, pero son las tormentas, son las dificultades las que Dios utiliza para derramar sobre tu vida una bendición. Dios habla al ser humano y en lugar de aceptar y obedecer lo que Dios dice, nosotros empezamos a cuestionar. La pregunta es: ¿por qué cuestionamos? Porque mi cultura se opone a lo que Dios dice. Mi naturaleza y mi proceder van totalmente por otra vía, de acuerdo a lo que Dios acaba de decir. Dice la Escritura que Dios volvió a tratar con Abraham ya cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de una de las promesas. Y Génesis capítulo 18, verso 19 al 14, dice: entonces ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara tu esposa? Allí en la carpa, les respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Déjeme leer otra versión. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi Señor, mi esposo, también es viejo? A mí me llamó la atención este pasaje, aunque ya lo he leído muchas veces. Pero le entregaron una palabra, aunque ella no estaba directamente presente, sino que oía detrás de las cortinas. Y le dan esta palabra a Abraham. Note que Abraham no dice nada, Abraham recibe. Lo que a mí me llama la atención
es que Sara hace toda una conjetura y una conclusión de la situación y dice: yo tener placer a estas alturas de la vida, ya tan vieja y acabada. Y luego piensa inmediatamente: y mi marido está viejo, ya no se puede. Y me llamó la atención esto para decirle a una persona de parte mía, o que alguien capte esta idea: no permitas que Sara te incluya en su incredulidad. No permitas que otra persona te incluya en rechazar lo que Dios está diciendo. Muchas veces la otra persona o un miembro de la familia te dice: eso no va a ser. Pero si Dios te está hablando, si Dios te está ministrando y dando una palabra, no importa quién se ría, no importa quién se burle, no importa que parezca algo inalcanzable, no me hagas parte de tu testimonio o de tu incredulidad. Yo sé lo que Dios ha hablado y Dios lo hará, porque Él promete y cumple. Ella habló por Abraham. ¿Cuántas veces las personas hablan por ti? Dios trabaja de una manera individual. Y es interesante porque el desafío de Dios en la fe viene directa y personalmente. ¿Te han incluido alguna vez? ¿Te han incluido alguna vez? A ver si nos dan el préstamo para la casa. No se puede, ni lo intentes. Pero si ya Dios habló contigo, dile a la otra persona: a mí no me incluyas en ese grupo, ni en ese grupo de personas que piensan totalmente equivocado. Arréglame esto, hijo, por favor. Estaba mejor como estaba hace ratito. Pasa mucho en la familia. Ahí pasa mucho en la familia. Yo no creo que Dios vaya a cambiar a tu hijo, pero si Dios habló contigo, dile: apártate de aquí, ni comentes más esta situación, porque Dios dijo y Él lo hará. Dios lo dijo y Él lo cumplirá. Dios lo dijo y el milagro viene porque viene. Así es mi Dios que trabaja. Así es mi Dios que hace las cosas porque piensa muy diferente a como yo pienso. Alabado sea el Señor. Nos encontramos una y otra vez en que nosotros cuestionamos y nosotros afirmamos nuestra verdad y no lo que dice el Señor. Cuando según nosotros el tiempo y la oportunidad para que algo se solucione o para que una respuesta llegue se ha pasado, cuando nosotros llegamos a decir, como las hermanas de Lázaro: si hubieras llegado antes, había probabilidades, pero ahora ya han pasado 4 días y además huele mal. Jesús no acepta lo que está diciendo ni Marta ni lo que está diciendo María. Jesús dice: yo no soy parte de ese mensaje. Yo no soy parte de esa verdad a medias, porque es tu verdad, es tu cultura y es lo que te ha enseñado la vida. Pero yo estoy aquí, dice Jesús, para decirte que soy la resurrección y soy la vida. No ha pasado el tiempo ni ha pasado la oportunidad. Llegué precisamente para resolver tu presente, porque cuando tu cultura, tu forma de pensar y de proceder dice no se puede, por eso yo te digo, yo siempre tengo planes de bien para ti. Tengo una manera distinta de obrar y siempre mi tiempo es el tiempo perfecto y correcto en cada estación de la vida y en cada circunstancia por la que usted y yo estemos atravesando.
Dice la Escritura, volviendo a la carta que se escribe a los Romanos capítulo 4 verso 18 al 21, Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes. Y esta versión que estoy leyendo, que es la palabra de Dios para todos, dice: y contra toda esperanza creyó a Dios, por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años, no estaba en edad de tener hijos y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. ¿Sabes tu realidad? ¿Sabes lo que te falta? ¿Sabes lo que no tienes? ¿Sabes que los recursos se han agotado? ¿Sabes que ya no hay esperanza? ¿Sabes que la puerta está cerrada? ¿Sabes que todo está en ruinas? ¿Sabes que todo ha desaparecido? ¿Sabes que no hay nada que hacer? Y dice la Escritura: y Abraham sabía todo esto. Podrás decir: yo sé todo lo que me pasa, yo sé todo lo que estoy viviendo, yo sé cómo está mi casa, yo sé cómo está mi vida. Pero algo interesante: sabía en quién había confiado, y su fe, su confianza, su seguridad en Dios nunca se había y nunca se debilitó. Permaneció firme. Dios lo dijo, Dios lo dijo, Dios lo dijo. Él pensó siempre bien, él pensó siempre bien. Él tenía el plan correcto, él tenía el plan perfecto. Nunca lo dejó de decir, siempre fue persistente. Dios es persistente. Dios te va a volver a repetir una palabra que hace tiempo te dio. Dios te volverá a ministrar nuevamente lo que hace años te dijo, para decirte: yo estoy aquí para cumplir y hacer lo que he dicho. A mí y a usted nos resta solamente una cosa: seguir confiando en Él, seguir permaneciendo en Él, seguir creyendo en su palabra y seguir diciendo: Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. No sé cómo lo va a hacer, no sé de dónde va a salir, pero Dios lo va a hacer. Ese es el Dios que hemos cantado en esta mañana de milagros. Este mensaje comenzó a trabajarse en mi vida en los primeros días de la semana, cuando un devocional de Rick Warren captó mi atención. Los milagros del Señor no se dan en una zona de confort. Los milagros del Señor nunca se dan en una forma cómoda. El camino hacia un milagro es siempre de incomodidad. Siempre. Donde usted ya no puede más, donde levantarse aún es un pesar y una gran carga, donde abrir los ojos es enfrentar la realidad del día, donde levantarse y ver a las personas es verte a ti mismo y decir: a ellos les va bien y a mí me va mal, ellos tienen y yo no tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Amigo y hermano, en esta mañana vengo para decirle algo. Dios no piensa como usted y yo. Dios no termina todo cuando usted y yo lo damos todo por terminado. Dios no le deja a usted sin ninguna respuesta. Si tan solo puede voltear a las páginas de la palabra o puede levantar sus ojos al cielo, mi socorro no viene ni de aquel monte, ni de aquel monte, ni de Betel, ni del Peniel, ni viene de aquí, ni viene de allá. Mi auxilio, la mano que yo necesito, la mano que puede ser extendida hacia mí, la palabra que yo necesito, la gracia que yo necesito, el favor que yo necesito, viene precisamente del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y si Dios hizo los cielos y la tierra, yo estoy seguro que Él no me dejará donde estoy. Cuando Dios hace algo, a lo que usted y yo llamamos milagros, es por una sola razón: porque tus recursos se agotaron.
porque tus recursos, aunque los tengas, no solventan, no solucionan el problema. Hay muchos detalles que pudiera, o testimonios que pudiera compartir de cómo he visto la mano de Dios en mi vida. Pero viene uno a mi mente. Recuerdo que hace algunos años atrás andábamos en una boda a la que fuimos invitados cerca de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y cuando terminó la boda, habíamos ido a un pueblo pequeño. Recuerdo que antes de salir le dije a mi esposa: vamos a poner gasolina. Y fuimos, no había muchas gasolineras, y las pocas que había, ya para cuando salimos de la boda, estaban cerradas. Traía menos de un cuarto, un carro 8 cilindros. Y para llegar a donde teníamos que llegar, porque no había más nada en el camino, estoy hablando de por lo menos 1 hora y media más o menos. Quiero contarle esto. Yo traía recursos, traía dinero para poner gasolina, pero no había una gasolinera abierta. No había nada en el camino. Recuerdo que a los 30 minutos se acabó la gasolina. Se acabó. Se acabó. Y le dije a mi esposa: se acabó. Solo nos resta decirle a Él que nos haga llegar hasta donde tenemos que llegar. Y así sucedió. No gasolina en todo el camino. Y llegamos. Y llegamos. Y llegamos. Yo por dentro iba nervioso. Yo por dentro iba pensando, yo solo, los hombres pensamos así: un hombre donde quiera duerme, donde quiera se acuesta, donde quiera come y pase lo que pase. Pero no cuando uno trae familia. ¿Sí, Pepe? Si es necesario, yo me quedo a dormir a la orilla del camino y mañana será otro día, pero no con mi familia. Porque aunque tengas recursos, muchas veces no tienes la respuesta. Y aunque tengas la capacidad, no puedes solucionar tu presente. Necesitas un milagro. Y la forma de responder nosotros a lo que Dios hace es imposible, increíble, inaceptable, inimaginable, inexplicable. No puede ser. Porque para nosotros todo eso es asombroso, pero a los ojos de Dios es Él y solo Él. Y Él sigue siendo Dios. Como dice un cantautor: si responde, sigue siendo Dios. Si no responde, sigue siendo Dios. Si abre camino, sigue siendo Dios. Si no lo abre, sigue siendo Dios. Y ese Dios piensa bien. Ese Dios obra bien. Ese Dios es hacedor de milagros. Y ese Dios puede darte agua de una piedra, como puede también abrir cualquier puerta que esté cerrada, porque Él es Dios. Y Dios desea que usted se levante en esta hora con seguridad y que vuelva a pisar firme y vuelva a levantar su cabeza, porque Él es tu gloria, Él es tu escudo, Él es tu fuerza, Él es tu protección, Él es tu seguridad. Yo sé que Él está aquí.
Mientras estoy predicando y está fluyendo la palabra, se empezó a pasear. Yo sé que está ministrando tu espíritu. Pero en esta cultura de reino solo puedes caminar esperando en Él, esperando en Él.